En el video de hoy vamos a hablar acerca de las colecciones en Python. Hay básicamente cuatro tipos de objetos de colecciones en Python. Unos son los set, otros son las listas, otros son las tuplas y otros son los diccionarios. Vamos a ver las listas inicialmente. Una lista en Python, como dijimos, es una colección de elementos. Podemos entender una colección de elementos como un grupo de elementos o elementos agrupados en una misma variable. En la programación de Python se crea una lista colocando todos los ítems o esos elementos entre corchetes separados por comas. Puede tener cualquier cantidad de elementos y pueden ser de diferentes tipos. Pueden haber enteros, flotantes, string o cualquier otro tipo que se permita. Además, las listas son mutables. Recordemos que hay mutabilidad e inmutabilidad en Python. Cuando hablamos de mutabilidad, quiere decir que la misma variable puede cambiar su colección de elementos y no se tiene que hacer un nuevo elemento en memoria, sino que ella tiene la posibilidad de ir cambiando, o sea, de mutar. Y cuando se habla de inmutable, habíamos hablado que lo que hace Python en realidad es que desecha el objeto anterior y hace uno nuevo con la colección de elementos que ella tenga, o en este caso, o en otro caso, perdón, los enteros o flotantes o strings, si fuese una variable declarada tal cual. Veamos algunos ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la variable fruits. Recordemos que en Python todo es un objeto, entonces esta variable es un objeto que lo que contiene es una colección o un grupo de elementos del mismo tipo o de tipos diferentes. Y entre los corchetes le decimos que la lista que va a tener es apple, banana y cherry. En el caso de los números, tenemos una variable llamada numbers y tiene asignado una colección de elementos o un grupo de elementos 3, 5 y 1. También tenemos los flotantes, donde tenemos 1.5, 3.2 y 2.4. Y en el caso de mixed, o sea que pueden tener, como dijimos anteriormente, puede tener diferentes tipos de datos. Vean que contiene una A, que es un carácter, contiene el número 5, que es un número, y contiene 4.4, que sería un flotante. También podría tener un true o un false, que sería un booleano. Y también se pueden tener, por supuesto, Python es muy poderoso para esto, tener listas dentro de listas. Entonces podemos observar que hay una lista grande con dos corchetes, que sería este al inicio y este al final, una coma que separa las dos listas. La primera lista tiene dos valores, el 3 y el 2, y la segunda lista tiene los valores 5 y 3. Vamos a irnos a Jupyter Notebook para poder revisar estas listas. Antes de irnos a Jupyter Notebook, vamos a revisar cómo podríamos acceder a estas listas. Entonces, las listas se acceden con el nombre de la variable y el número de elemento que nosotros queremos acceder. Los elementos de una lista se pueden acceder por el índice utilizando los paréntesis cuadrados. Ahora, una de las cosas muy importantes que ya hemos visto anteriormente es que los elementos, tanto en Python como en otros lenguajes como Java, se acceden por el número cero. O sea, el índice empieza en 0 y no en 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos tres elementos, los números de índice serían 0, 1 y 2 y no 1, 2 y 3. Esto es muy importante tenerlo en consideración a la hora de poder hacer un recorrido, por ejemplo, con una iteración como for o como while. Bien, veamos el ejemplo aquí en Jupyter Notebook. Antes de darles el ejemplo, quiero indicarles que Python le llama a las listas de tipo subscribable. Ajá. Eso quiere decir que son suscribibles, si se puede traducir así en español. Lo que quiere decir subscribable es que permite acceder a cada uno de los elementos llamándolos mediante, como nosotros lo vimos en la presentación, mediante, por ejemplo, el nombre de la variable
y su índice o su posición. No así los set, que también ahorita lo vamos a ver para que vean el ejemplo de si algo es subscribable o no. Los sets, que son también una colección, no permiten ser llamados de esa manera, sino que solamente son una variable o un objeto que contiene una colección de elementos que simplemente pueden ser accedidos, y se pueden agregar a ellos también, pero no se pueden hacer de esta manera. Bien, empecemos entonces con las listas. Entonces vamos a llamar a una variable lista y le vamos a asignar inicialmente un solo valor. Hola. Y para que ustedes sepan, vamos a imprimir el tipo para saber si esto es una lista o no es una lista. Entonces decimos lista y aquí está, nos dice que es de la clase lista. Entonces todo lo que esté entre corchetes es una lista. Bien, ahora agreguémosle a esta lista, por ejemplo, un entero, agreguémosle un valor booleano, agreguémosle también, por ejemplo, un valor de tipo flotante y agreguémosle otra lista. Y en esa lista nosotros vamos a tener, por ejemplo, sub1 y vamos a tener sub2 y vamos a tener un 3 que es como si fuese el sub3. A la hora de ejecutar esto con control enter, vamos a ver que siempre todo esto es una lista y es una lista válida. No se olviden que si ustedes ponen true con minúscula, esto va a dar error y les va a decir que true no está definido. True y false van con la T o la F mayúscula. Ok, para acceder entonces a uno de estos elementos de la colección, recuerden que ponemos los corchetes y vamos a empezar con el 0. El 0 nos quiere decir que nos va a traer este número 1. Le damos control enter y ahí está. Por lo tanto, el 1 nos va a traer hola, el 2 nos va a traer true y así sucesivamente. Muy importante es que si este es 0, 1, 2, 3, el 4 nos va a traer una lista. Vamos a ver, y ahí está la lista sub 1, sub 2 y sub 3. La pregunta es, bueno, como yo estoy trayendo un elemento que también es una colección, ¿cómo hago para poder acceder a cada uno de estos subelementos? Bueno, la lógica nos dice entonces que debería poner otros dos corchetes a la par y lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Voy a acceder al elemento sub 4, ¿verdad? Que es el elemento 5 para nosotros a la hora de contar, al elemento sub 4, que es esta lista que está acá, y ya que estás en esa lista, accede al elemento sub 0 de esa lista. Por lo tanto, nos va a dar solamente sub 1. Veamos, ahí está. Si le ponemos el 2, nos va a dar sub 2, perdón, el 1 nos va a dar sub 2, y el 2 nos va a dar, como vimos, el 3. Muy bien, así es como se acceden a las sublistas. Ahora, hay otra cosa muy importante, ya nosotros lo habíamos visto. ¿Qué pasa si nosotros ponemos -1? Recordemos que este tema ya es un tema visto. Entonces, ella, al hacer -1, ella traería el último elemento de la lista, que en este caso sería la sublista. Si pongo -2, igual me va a traer el 478, el -3 me va a traer el true y así sucesivamente, ¿verdad? -3, -4 y -5. Ahí está, hasta llegar al 1. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si yo trato de tomar un elemento, ya sea de forma negativa o de forma positiva, que no existe? Recordemos que este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué pasa si me trato de traer el 5? Bueno, esto ya me va a dar error. Me va a decir que el índice de la lista está fuera del rango. ¿Ok? Y lo mismo, si yo traigo un -5, si no nos va a dar sin ningún problema. Pero si me traigo el -6, ahí entonces también me va a decir que la lista ha salido del rango. Por lo tanto, estas son las consideraciones para tomar en cuenta con una lista. Ahora, para poder enseñarles lo que quiere decir subscribable, que como les había dicho, es básicamente la posibilidad de decirle a una posición que se acceda a esa posición, en este caso que se imprima,
a la posición, por ejemplo, 2, que es true. Eso quiere decir que es subscribable, o sea, suscribible. Pero no así con los set. Hagamos una variable que se llame set collect o set colección. Y los sets se hacen no con los corchetes, sino con las llaves. Esa es la gran diferencia entre sets y listas. Listas con corchetes y sets con llaves. Bien, hagamos exactamente lo mismo. Pongamos aquí un hola. También permite diferentes tipos, 1, 3.58 y ya saben que podemos poner diferentes tipos. Bien, ahora, si nosotros intentamos hacer lo siguiente, hagamos un print, bueno, antes veamos el tipo, para que sepan que es un set. Hagamos el tipo, la impresión del tipo de set colección. Nos va a decir, bueno, aquí imprimió la colección, pero tenemos que poner el type antes para que nos pueda decir cuál es el tipo. Okay, el tipo es un set, vean, no es una lista, sino que es un set. Bien, ya que sabemos que es un set, si yo trato de acceder esto por un elemento, por ejemplo, el elemento 0, esto me va a dar un error. Y vean lo que dice, set, el objeto set no es subscribable, ¿ok? No es suscribible. En este caso, no se puede acceder por los elementos de este set. Bueno, otra particularidad de set es que también no permite duplicados, ya que estamos viendo set rápidamente. Lo van a ver si lo imprimimos. Ópale. Que ella no permite, aunque pongamos hola y hola aquí, solamente acepta un hola, no permite duplicados. Y el último que pone, o digamos el que pone va a ser el último que nosotros pongamos en la lista. De los duplicados me refiero. Vamos a hacer una cosa más antes de seguir que es importante y utilicemos el for para recorrer esta lista. Entonces recuerden que pues, nosotros decimos for, un nombre de una variable, en este caso es x, in lista, o sea que a cada uno de los elementos de esta lista vaya asignándoselos o vaya asignándoselos a la variable x mientras se recorra. 2 puntos. Y vamos a imprimir entonces x, que x sería cada uno de los elementos de la lista. Control Enter y aquí nos está dando un error, claro, porque no quité el menos 6 anteriormente. Vamos a quitar esta línea y ahora sí vamos a ejecutarlo. Un Control Enter y vemos que el for hace el recorrido y toma en X el primer elemento de la lista y lo deja allí, por lo tanto pone 1. Toma el siguiente de la lista y lo pone en X, que es un hola, y lo imprime. Después el tercero, que es un true, el cuarto, que es 478, y por último toma el elemento último de la lista, que es una lista también, y por lo tanto imprime esa lista. Para no dejar de lado el set, al menos ya que no podemos accederlo de forma suscrita o suscribible, ¿cómo podríamos recorrer una colección de este tipo? Bueno, el for sí lo permite. Entonces, si ponemos, por ejemplo, for in set colección, 2 puntos, y hacemos la impresión de i, que es el que va a ir conteniendo la lista. Recuerden que hay duplicados, entonces no va a imprimir el primer hola. Entonces aquí está. Y entonces toma el 1, el 338 y el hola. Sí permite ser recorrido a través de como una colección, pero no permite la impresión o el acceso de forma suscribible o de forma suscrita, como ya lo vimos anteriormente. Simplemente hagámoslo otra vez para que podamos repasar. Si yo le pongo set colección y trato de suscribirlo y decirle que imprima la posición 0, esto me va a dar un error. ¿Okay? Entonces, para que nos quede claro que también podemos recorrer los sets de forma como si fuese una colección, porque es una colección al igual que las listas, que los diccionarios y que las tuplas que veremos más adelante. Bien, entre las funciones también que tenemos para las listas, los sets, las tuplas y los diccionarios es saber cuál es su tamaño. Si no me equivoco, ya habíamos visto anteriormente la función len, pero aún así la vamos a ver también ahorita en las listas.
Y podemos ver en el ejemplo que la función len lo que nos dice es cuál es el largo o cuál es el tamaño de un objeto, en este caso de una lista llamada X. Si lo vemos por acá, entonces tenemos la variable X, que es un objeto que contiene una colección de tipo lista con los valores 5, 3, 1 y 99. Si nosotros contamos esto, tenemos 1, 2, 3, 4 posiciones. Y entonces cuando hacemos el print de len de la variable o del objeto X, nos va a decir que contiene 4 posiciones. Eso también es importante de decir que el len lo que hace es contar simplemente cuántas posiciones o cuántos valores o cuántos elementos tiene en este caso esta lista. No nos dice que 3, por ejemplo 0, 1, 2 y 3, no, nos dice la cantidad, el tamaño o la cuenta de elementos. Por lo tanto, len siempre nos va a devolver en modo natural la cuenta de esos elementos. Veámoslo en Python. Entonces, si nosotros tenemos acá, bueno, ya tenemos la colección también y tenemos la lista, aprovechemos. Entonces, vamos a quitar esto para no confundirnos con los elementos duplicados. Entonces, si yo hago un print, el len de la lista, y también hago un print de el len del set, ¿qué debería decirnos? Vamos a ver, la lista tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y el set tiene 1, 2, 3 elementos. Entonces, cuando los imprimimos, nos va a decir que el len de la lista es 5 y el len del set es 3. Uno de los métodos o de las funciones también que tienen las listas para agregar elementos se llama el append. Y el append lo que hace es que se va al final de la lista y agrega nuestro elemento al final de la lista. Sabemos que este elemento puede ser un número, puede ser un booleano, un texto, lo que ustedes quieran, un string, etcétera, etcétera. Bien, entonces veamos este ejemplo. Tenemos la lista X que tiene los valores 5, 3, 1 y 99. Le decimos a la lista, ¿verdad? Ese objeto X punto, que lo que estamos haciendo es accediendo a sus funciones o a sus métodos, y le decimos append. Y que entre paréntesis le mandamos por parámetro el valor 8. O sea, estamos diciendo abra un espacio al final de la lista con el valor 8. Imprimimos y podemos ver 5, 3, 1, 99 y 8. Veámoslo por acá. Entonces, tenemos una variable lista que tiene los valores 3, 4, 5 y 6. Bien. Y si hacemos este print de la lista, nos va a tener que decir 3, 4, 5 y 6. Hagamos entonces si le decimos lista.append y le mandamos por parámetro 7 en texto. Se acuerdan que podemos hacer eso y volvemos a imprimir esa lista. De tal manera que ahora nosotros vemos la lista original con este print 3, 4, 5 y 6. Hacemos el append y le decimos que al final agregue un 7 y por lo tanto imprimimos la lista y ahora tiene 3, 4, 5, 6 y el string 7. Ok, ya que nosotros hemos visto rangos, también existe la posibilidad de convertir un rango en una lista. Y ese rango, recuerden que, como dice aquí, la función range crea una lista a partir de un rango de números, donde el primer número es inclusivo, o sea, se incluye ese número, y el último es exclusivo, o sea, no se incluiría ese número. Y también vamos a aprovechar de ver la función list, que es la que puede convertir un rango en una lista o también hacer una copia de otra lista, que también eso es posible. Vamos a ver varias cosas interesantes aquí. Bien, en el ejemplo nosotros vemos myRange igual a un rango de 1 a 3. Si decimos que el primero es inclusivo, entonces va a poner el 1. Y si decimos que el último es exclusivo o se excluye, entonces va a ser 1 y 2 esa lista. Y si nosotros hacemos que imprima ese rango, pero no como un rango, sino como una lista, va a imprimirlo como 1 y 2. Ahí no lo estamos convirtiendo, solamente lo estamos imprimiendo. Vamos a ver todas estas consideraciones por acá. Ok, permítame. Entonces, empecemos. Vamos a poner entonces un rango.
que va a ser igual, como lo dijimos acá, de 1 a 3, pongámoslo a 4. Ok, rango. Entonces, ¿qué va a ser igual? A un range. Desde 1 hasta 5. Y vamos a imprimir este rango. Ok, entonces vemos que el rango va a imprimir range desde 1 hasta 5. Ok, eso es lo, digamos, lo natural, que va a tener ese rango desde 1 hasta 5. Además, nosotros podemos también hacer un for de este rango y podemos decirle for i en rango, dos puntos, y podemos imprimir este rango a través de i. Y aquí está 1, 2, 3, 4. Recuerden que los rangos son, el primero lo incluye y el último lo excluye, entonces va desde 1 hasta 4. Bien, ahora, si nosotros queremos cambiar ese rango en una lista, entonces nosotros pudiésemos también hacerlo de la siguiente manera. Aquí no lo vamos a cambiar, solo lo vamos a imprimir. Entonces nosotros vamos a ponerle la función list, o sea, convierta ese rango en una lista. ¿Ok? Y lo va a imprimir. Y aquí está 1, 2, 3 y 4. Pero si nosotros seguimos imprimiendo este rango totalmente como está originalmente, vamos a verlo, ella va a imprimir ese rango desde 1 hasta 5. O sea, aquí lo que nosotros hacemos es que imprima este rango como una lista, pero no lo estamos cambiando a una lista. Simplemente es temporalmente, estamos diciéndole a este rango que en memoria se cambia a una lista y la imprima, pero él originalmente sigue siendo un rango. ¿Cómo entonces podemos cambiar ese rango a una lista para que ya quede de tal forma? Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es decirle, podemos asignárselo a la misma variable o podemos asignárselo a otra variable. Vamos a verlo de las dos formas. Entonces aquí el rango 2 es igual a que convierta rango en una lista. E imprimimos rango 2. Rango 2. Muy bien, y aquí podemos ver entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que tenemos un rango original desde 1 hasta 4. Lo imprimimos y es un rango convertido a una lista. Esta es la primera forma. Imprimimos el rango otra vez y el rango sigue siendo lo mismo de 1 hasta 5. Ahora lo que hacemos es un rango 2 que cambie ese rango a una lista y se lo asigne a rango 2. Muy bien, por lo tanto, entonces hacemos rango 2 y ahora sí tenemos al rango 2 como una lista. Y si volvemos a hacer un print de rango, rango seguirá siendo rango original porque no se ha convertido. Bien, ¿cómo hacemos para convertirlo? Bien, entonces simplemente le decimos rango es igual a la lista de rango. O sea, tome el rango, conviértalo en una lista y vuelva a asignárselo a rango. Ahí sí. Entonces, en el primer print de rango, nosotros lo vamos a tener como un rango. Pero en el segundo print, vamos a verlo aquí, ya no lo vamos a tener como un rango, sino que lo vamos a tener como una lista. Aquí está. La primera vez lo declaramos como un rango y lo imprimimos, es un rango. Pero la segunda vez a la variable rango le asignamos ese rango, pero convertido a una lista en la misma variable. Y cuando lo imprimimos ya es una lista. Okay, esa es la maravilla. Ahora, si nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer es una copia, por ejemplo, de una lista. Vamos a intentar hacerlo. Ya no con un rango porque ya vimos el rango. Hagamos una lista. Ok, pero ya no se va a llamar rango, sino que se va a llamar lista. Y quiero que vean esto. Vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4. Y hacemos lo siguiente. Hacemos una variable llamada lista2 que va a ser igual a lista. ¿Qué va a pasar acá? Todo esto es muy importante que lo maneje. Bueno, quiere decir que lista2 va a ser igual a lista, o sea, lo que lista tenga, asigne eso a la variable lista2. O sea, tanto lista como lista2 van a apuntar al mismo objeto en la memoria. Y recuerden que para poder observar esto, nosotros teníamos algo que se llama el ID. Entonces, si yo le digo el ID de lista, imprímamelo,
y también imprímame el ID de lista 2, perdón, el ID de lista 2. Entonces ella me va a decir lo siguiente, me falta un paréntesis. Me va a decir que tanto lista como lista 2 apuntan al mismo objeto. Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, lista.append y le digo que agregue el 5 y vuelvo e imprimo ahora las listas, voy a copiar esto para no, no el ID, sino las listas per se. Quiero que observen cómo ellas dos van a imprimir 5 y 5 al final. Y vean que nosotros no estamos modificando lista 2, lo que estamos modificando es haciendo un append a la lista original. Estamos haciendo un append del número 5. Pero aún así, lista 1 y lista 2 reflejan la misma lista. ¿Por qué? Porque apuntan al mismo objeto. Entonces, ¿cómo hago si no quiero que se modifique uno y se modifique el otro al mismo tiempo? Es más, podemos hacer no un append de lista, sino un append de lista 2, el 5. Bueno, pongamos por ejemplo el 7. Y van a ver que cuando los imprimimos, los dos van a tener 1, 2, 3, 4 y 7. Vean. 1, 2, 3, 4 y 7, porque tanto lo que yo haga para lista 2, lo hago para la lista original, como si lo hago en lista, lo hago para lista 2, porque las dos apuntan al mismo objeto en la memoria. Bien, ¿cómo hago esto? Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Con la función list que ya vimos, entonces nosotros podríamos decir lista 2 es igual a list de lista. Y ahora sí, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos diciendo es lista 2 no va a tener la lista ya, sino lo que va a tener es una copia de la lista, ¿ok? Entonces, list lo que hace es hacer un nuevo objeto en memoria que lo convierte en una lista y se lo asigna a lista 2. Bien, si hacemos un print de esto, vamos a ver que al principio nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4 en ambas. Ahí está, porque ella hizo una copia. Pero ya, si después de este punto nosotros hacemos lista.append, vamos a decirle que abra el 89, y volvemos a imprimir las listas, van a ver que ahora solamente va a cambiar 1, 2, 3, 4 como 89, pero la lista 2 va a quedar intacta como 1, 2, 3, 4 porque son objetos diferentes. Y ahí está. 1, 2, 3, 4 en la lista original hicimos un append del 89, pero la lista 2 quedó intacta. ¿Por qué? Porque ya no apunta al mismo objeto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy fácil. Vamos entonces a volver a hacer el ID, a imprimir el ID de cada uno de ellos. Al principio sí nos tiene que dar igual, pero después cuando nosotros lo cambiamos, ya no tiene que dar igual. Entonces quiero que observen. Al principio apuntan al mismo objeto. Se imprimen los dos y es el mismo objeto. Pero ya una vez que nosotros hacemos la instrucción de lista 2 es igual a una nueva lista, o sea que copie la lista en una nueva lista, entonces vean ustedes que la lista quedó con su objeto original. Pero lista 2 ya es una copia de la lista a través de la función list y ya es otro objeto completamente diferente. Por lo tanto, nosotros si cambiásemos lista 2, lista 2.append, y le decimos que haga un append, no sé, del 771 y volvemos a imprimir las listas. Entonces ahora va a quedar 1, 2, 3, 4, 89, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 1. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 89, está la lista original, y 1, 2, 3, 4, 7, 7, 1, porque ya son objetos diferentes. Entonces, para poder repasar, quiere decir que si nosotros, bueno, voy a hacer esto así para que no nos quede basura impresa ahí. Quiere decir que si nosotros hacemos una lista 2 igual a lista, eso va a ser siempre dos variables que apuntan al mismo objeto. ¿Cómo hacemos para que no sean dos variables apuntando al mismo objeto? Bueno, yo podría hacer o una lista nueva
Y eso sería otro objeto diferente. O podría ser que a través de la función list, si yo tengo una lista de la cual me interesa hacer una copia, entonces ella toma esta lista original, pero hace un nuevo objeto list en memoria y se lo asigna a esta variable. Y también nosotros vimos que puede ser que si no queremos una lista, sino que queremos un rango, podemos hacer también un rango, por ejemplo, de 3 a 9 y ella va a asignar 3, 4, 5, 6, 7, 8 a esa lista 2. Y para que quede consignado que eso es así, lista 2, entonces vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último no se toma en cuenta. Si necesitan, vuelvan a repetir esta parte del video para poder entender las referencias, los ID y cómo la función list crea un nuevo objeto a partir ya sea de un rango o a partir de una lista existente. En Python podemos hacer muchas cosas con las listas y con los objetos porque Python permite a través del lenguaje reutilizar otras funciones para aplicarlo a los diferentes tipos de objetos. Bueno, en este caso también nosotros podríamos concatenar. Concatenar quiere decir unir. Unir listas. Y veamos este ejemplo. Entonces, a través del símbolo más, nosotros tenemos la lista A, que tiene 1, 2, 3, y la lista B, que tiene 4, 5 y 6. Si nosotros quisiéramos concatenar o unir estas dos listas en otro objeto o en otra variable, nosotros lo haríamos de la siguiente manera. Sé que es un objeto, asígnele la lista A más la lista B. O sea, la variable A que contiene un objeto de tipo colección lista más la variable B que contiene un objeto de tipo colección lista y asígneselo a C. Por lo tanto, cuando nosotros imprimimos C tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo hubiéramos hecho al revés, B más A, nos hubiera quedado 4, 5 y 6, 1, 2, 3. Ahora, si nosotros originalmente imprimimos A, va a tener 1, 2, 3, o si imprimimos B, va a tener 4, 5 y 6. Ellas van a quedar intactas, ya que son objetos completamente diferentes a C. Simplemente con el más, lo que hacemos es unir varias listas en una misma variable. Vamos a ver este ejemplo entonces programado rápidamente. Y entonces si tenemos L1 es igual a 7, 8 y 9. Y L2 es otra lista que vamos a tener 6, 5 y 4. Muy bien. Y hacemos entonces un print de L1. Hacemos después un print de L2. Muy bien. Y después hacemos que L3 es igual a L2 más L1. Y hacemos un print de L3. Y ahorita lo vamos a hacer todo para que vean. Y por último hacemos un print para que vean cómo quedaron originalmente L1 y un print de L2. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esto? Tenemos la lista 1 con 7, 8, 9. La lista 2 con 6, 5, 4. Imprimimos L1 va a ser 7, 8, 9. Imprimimos L2 va a ser 6, 5, 4. A L3 le asignamos L2 que sería 6, 5, 4 más L1, 7, 8, 9. O sea, esta L3 va a quedar con 6, 5, 4, 7, 8, 9. Cuando lo imprimimos, así va a quedar, pero las listas originalmente van a quedar como 7, 8, 9 y 6, 5 y 4. Veamos. Entonces 7, 8, 9, 6, 5, 4. L3 queda con 6, 5, 4, 7, 8, 9. Pero como son objetos diferentes, tanto L1, L2 como L3, L1 y L2 están todavía en su forma original de 7, 8, 9 y 6, 5 y 4. Entonces así, a través del símbolo más, es como podemos unir o concatenar listas. Muy bien, en temas pasados ya habíamos visto lo que es el slicing, también ahora lo vimos al principio del video, que el slicing significa imprimir en rangos o números negativos, positivos o pedacitos, si se quieren decir, de un rango o de una lista. Siempre lo hemos visto a través de rangos, pero ahora lo podemos ver a través aplicado el slicing a las listas. Entonces, veamos estos ejemplos.
Vamos a ver el primero, acceder por medio del índice. Print A sub 1, quiere decir que ese es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces el 1 va a imprimir el 1, porque es el subíndice 1. Ya eso ya lo vimos. También se puede acceder por un índice negativo, como también lo vimos al principio del video. El menos 1 imprimiría el 4, el menos 2, el 3, el menos 3, el 2 y así sucesivamente. Bien. También se puede acceder con rangos creando sublistas. Entonces tenemos la lista A que tiene 0, 1, 2, 3, 4. Y si imprimimos la lista desde la posición 1 hasta la 3, recordemos que esto es 0, 1. Entonces el 1 va a ser la posición 1. Recuerden que el 3 es exclusivo. Entonces 0, 1, 2 y el 3. Hasta esta posición, pero como esta la excluye, entonces imprime el rango 1 hasta 2. Y aquí está la salida. Bien, hay algo muy importante y es que los resultados de estas impresiones son sublistas, son una copia, en el caso que queramos asignar solo una variable. Si las imprimimos, simplemente también es una copia en memoria, ella hace una copia temporal en una lista y la imprime. ¿Ok? Y si se lo asignamos a una variable, pues entonces igual hace una copia y se lo asigna a esa variable, pero no es la lista original. Veamos aquí. Entonces tenemos la lista A, que es una colección de tipo lista que tiene 0, 1, 2, 3 y 4. Si hacemos una variable B, va a contener un objeto en memoria que va a ser una sublista, o sea, una sublista porque es un rango. Este rango se convertirá en una sublista de la lista A, que va a tener de la posición 1 a la 3. Como ya lo vimos aquí, la posición 1 a la 3 es el 1 y el 2. Entonces, ella se lo va a imprimir, se lo va a asignar a B, y si imprimimos B, va a tener 1 y 2. Sin embargo, si imprimimos A siempre ha sido, vean aquí el ejemplo. Si imprimimos A siempre va a tener 0, 1, 2, 3 y 4, porque B lo que tiene es un pedacito, o sea, una sublista de un rango de A. Y para ello, veamos el ejemplo. Si tenemos a B sub 0, que antes tenía un 1, asígnele un 10. Cuando volvamos a imprimir B, ahora va a tener 10 y 2. Y A siempre va a quedar con su lista original. Bien, también se pueden acceder a sublistas por medio de índices negativos y eso también ya lo vimos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, A es igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Si imprimimos A desde la posición 1, ok, veamos cuál es la posición 1, 0, 1, ok. Entonces quiere decir que es este, el 1. Hasta la posición menos 2. Veamos a ver, entonces tenemos esta la posición menos 1 y esta es la posición menos 2. O sea, el 3 es la posición menos 2, pero como es exclusivo, entonces va a imprimir 1 y 2. Aquí está 1 y 2. Bien, también dice, si el rango inicial es 0, se puede omitir el parámetro. Si el rango final es igual a len, se puede omitir también el parámetro. Veamos. Len, recuerde que es como el total del len de la lista, o sea, el ancho o el tamaño más bien de la lista. Entonces tenemos aquí A, que es 0, 1, 2, 3 y 4. Si imprimimos A desde el principio, esto es lo que quiere decir cuando no ponemos nada, que eso es como si fuese un 0, cuando no ponemos nada, 2.3, le estamos diciendo que empiece desde el puro principio, o sea, desde aquí, desde esta posición hasta la 3. Vamos a ver 0, 1, 2 y 3. Pero como el 3 es exclusivo, entonces va a imprimir 0, 1 y 2. Siguiente ejemplo. Si le decimos imprima empezando desde la posición 3, vamos a ver cuál es la posición 3. 0, 1, 2 y 3. O sea, empezando desde el 3, que es inclusivo, hasta el final, entonces ella va a imprimir el len o el tamaño final, o sea, va a decir hasta el len final, que sería aquí se imprime el 3 y el 4. Y en el caso también cuando vimos el slicing, que es 2 puntos sin ningún valor, entonces ella imprime toda la lista. Entre las cosas interesantísimas que se pueden hacer con Python, como ya lo hemos visto, es un lenguaje muy abierto y muy grande, muy superior a otros lenguajes. También se puede hacer con un parámetro adicional que es el incremento. Veamos qué quiere decir esto. Bien, entonces analicemos aquí. Dice que tenemos la lista A, que es un objeto de tipo colección, de tipo lista. Sus elementos son 0, 1, 2, 3 y 4. Están puestos así a propósito para que así mismo los índices calcen aquí.
Y nosotros estamos haciendo lo siguiente, imprima esta lista desde el elemento 1 hasta el elemento 4, pero incrementándolo en 2. O sea, cada salto que haga no es de 1 en 1, sino de 2 en 2. Muy bien. Entonces vamos a ver, dice el elemento 1, por supuesto que va a ser este que está aquí, el 1. ¿Ok? Y este elemento, como sabemos, es inclusivo. Entonces va a imprimir el 1. Dice que hasta el 4, entonces hasta el 4 sería hasta el final. Pero como lo va a hacer de 2 en 2, pues va a imprimir este elemento, se va a saltar este y va a imprimir entonces a continuación el 3. Y como tenía pares y ya sigue el 4, que es un impar, y ya no hay más, entonces hasta ahí se queda, imprime el 1 y el 3. Muy bien. ¿Qué pasa si le decimos, bueno, imprima la lista desde el principio hasta el final en incrementos de 2? Entonces, desde el principio imprime el 0 que es inclusivo, se salta 2, imprime el 2 y se salta 2 e imprime el 4. Y recuerden que cuando nosotros ponemos el último que es el len, o sea, el tamaño, siempre lo va a tomar en consideración, porque aquí está diciendo que es hasta el 5 el len. Entonces, por eso imprime el 4, 0, 2 y 4. Bien, también tenemos, por ejemplo, podemos hacerlo de forma negativa. Veamos estos ejemplos. Entonces aquí tenemos la lista 0, 1, 2, 3, 4. Imprima desde el principio hasta el final, pero para atrás, de forma reversible. Entonces ella le va a decir en saltos de menos 1. Entonces empieza en el menos 1, que es el último elemento, ¿ok? Y entonces empieza menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Por lo tanto, imprime 4, 3, 2, 1 y 0. Vean ustedes que estos saltos también son posibles. Ahora, nosotros podemos decirle también, imprima desde el primero hasta el último en saltos de menos 2. ¿Ok? Entonces, como es saltos de menos 2 y siempre es inclusivo, ve aquí está diciendo que incluya todo, entonces imprime el 4, se salta el 3 e imprime el 2. Se salta el 1, llega al principio e incluye el 0. ¿Por qué lo incluye? Porque no estamos poniendo aquí que empiece desde una posición hasta otra, sino que al poner espacio en blanco, dos puntos, espacio en blanco, dos puntos, le estamos diciendo que ahora sí incluya todo, o sea inclusivo. Bien, y por último, entonces vamos a ver el siguiente slide, que también se puede hacer con strings. En este caso, recuerden que también los strings son básicamente una lista para Python, pero no lo estamos viendo como una lista per se, sino también el slice de esta manera. Entonces tenemos una variable A que tiene un string, que ya vimos los strings, que también son, digamos, como posiciones. Entonces tenemos file.zip, esta es el string. Muy bien, y le decimos imprima desde la posición 1 hasta la 4. 1 inclusive, 4 no inclusive. 0, 1, empieza con ahí. 2, la L, 3, la E, 4, el punto, pero como no es exclusivo, entonces imprime ILE, perdón, ILE. Muy bien, veamos el siguiente. Y dice, imprima todo desde el principio hasta el menos 4. Muy bien, entonces vamos a ver. La P es el menos 1, la I es el menos 2, la Z es el menos 3, el punto es el menos 4. Ese menos 4 es exclusivo, entonces él va a imprimir desde el principio hasta ese menos 4. Entonces va a imprimir desde el principio F, I, L, E, y como el menos 4 es exclusivo, no incluye el punto. Por lo tanto, va a hacerlo en file. Veamos el último ejemplo. Este es muy importante de entender. Tenemos la lista desde el principio hasta el final, pero el incremento es en negativo, o sea, en menos 1. Entonces, vean, dice que desde el principio hasta el final, pero el incremento es menos 1. Entonces, empieza en menos 1, incrementando en menos 1 hasta llegar hasta el principio. Entonces, imprime P, I, Z, punto, E, L, I, F, llega hasta el puro principio y lo imprime al revés. Esta es una forma correcta, importante y lógica de cómo imprimir un string de forma reverso con el slicing y con el incremento en menos 1. A continuación vamos a hacer tres ejercicios. Veamos el primero.
utilizando la función range y la funcionalidad de slicing de las listas, cree una lista que contenga una lista de números empezando por el 0 y que el siguiente elemento sea el anterior más 4, o sea, 0 más 4 hasta que llegue a 30. Veamos aquí. Entonces dice, empezando por 0 y el incremento sea en 4. Entonces 0, 4, el siguiente va a ser entonces el anterior más 4, quiere decir 4 más 4, 8, incrementando en 4, 12, 16, 20, 24, 28, hasta llegar a 30. Tienen que utilizar la lógica para ver cómo llegar hasta ahí. En el segundo ejercicio, vamos a tener, utilizando el slicing, modifique el siguiente código para que imprima bold. Entonces tenemos un texto caballo. ¿Cuál es el answer o la respuesta para que imprima bold nada más? En el tercer ejercicio tengo las siguientes listas. Lista 1 y lista 2, 10, 30, 50 y 70, 20, 40, 60 y 80. Utilizando el slicing y la concatenación de listas, imprima una nueva lista con los valores centrales de list 1 y los valores centrales de list 2, de tal manera que quede el 30, el 50, el 40 y el 60. Pueden ponerle pausa al video para poder hacer sus respuestas y después lo vamos a revisar. Empecemos con la solución del primer ejercicio. Nos están diciendo que nosotros tenemos que tener una lista desde 0 hasta 30 y que después, utilizando range y slicing, hagamos una nueva lista que vaya desde 0, 4, 8, 12 y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar range primero para generar la lista. Entonces decimos lista es igual al rango desde 0 hasta 30. Vamos a ver si es cierto. Entonces hacemos el print de la lista. Y tenemos que la lista es del rango desde 0 hasta 30. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con esto? Vamos entonces a hacer, utilizando el slicing, una nueva lista que es igual a generar una lista, como ya lo vimos, ¿de quién? De lista, que lo que tiene es un rango de 0 hasta 30, empezando desde el principio, terminando hasta el final, pero con incrementos de 4. Y después imprimimos entonces esta nueva lista. Y ahí está. Entonces tenemos la primera lista que es un rango de 0 hasta 30. Tenemos entonces a la nueva lista que es de la lista que es un rango, hacemos una lista de empezando desde 0, terminando hasta en 30, pero con incrementos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Y si lo vemos acá, nos da 0, 4, 8, 16, 20, 24 y 28. Quiere decir que solucionamos bien el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. Nos están diciendo que tenemos un texto que es igual a caballo. Y nos dicen que imprimamos solo bold utilizando slicing. Bueno, entonces yo puedo hacer un print de text y utilizando slicing le puedo decir que empiece 0, 1, 2. Desde la posición 2 que es la B, 3, 4, 5 y 6, porque el 6 no es inclusivo. Entonces, si le damos hasta el 6, como el 6 no es inclusivo, va a imprimir bold. Ahora, para hacerlo un poquito más complejo, podemos decir que llegue desde aquí, no hasta el final, porque si llega hasta el final, imprimiría vallo. Pero sí le podemos decir entonces que lo haga con el len de texto menos 1. Entonces el len de texto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 6. Y como 6 es exclusivo, entonces imprime desde el 2 hasta el 5. Y también imprimiría bold. Vamos a ver qué es lo que nos está dando aquí es text, no texto. Ahí está. E imprimiría bold. Cualquiera de las dos nos van a servir bien. Muy bien, el ejercicio 3 nos dice que nosotros tenemos dos listas, que son estas que están acá. ¿Okay? Lista 1, que tiene los valores 10, 30, 50 y 70. Y lista 2, que tiene los valores 20, 40, 60 y 80. Hay que tomar los valores medios, 40, 50, con slicing y con concatenación, concatenarlo con 40, 50. Muy bien. Entonces hacemos lo siguiente, hacemos una nueva lista
que va a ser igual a lista 1 con ¿qué posición? 0, 1, empezando con el 1, 2, 3, terminando con el 3, que es exclusivo, entonces tomaría 30, 50. Más exactamente lo mismo para lista 2. Vamos a tomarlo, nada más que lista 2. Y tomamos igual de la posición 1 a la 3 exclusivo, o sea, de 1 a 2. E imprimimos esa nueva lista. Y tiene que quedar 30, 50, 40, 60. Bien, probablemente como lo copié de PowerPoint, tiene algún carácter en medio que ella no reconoce. Vamos a ver, lista 1, no es list 1 y list 2. Es bueno que le da uno todos estos errores para que ustedes lo vean. ¿Okay? 30, 50, 40, 60, utilizando concatenación y slicing.